Crisis financiera. Bueno, hay muchas definiciones de crisis y hay muchas que han existido a lo largo de la historia. A mí es algo que me apasiona estudiar este tipo de crisis para poder determinar cuáles son los factores que inciden en eso. Aunque cada crisis es única. La verdad, sí, cada crisis es única. Cada única tiene unas características particulares y ninguna es igual que la anterior. Se repiten y tienen un origen que es algo parecido, pero todos tienen una característica diferente que los hace explotar. Ya, la Gran Depresión en los años 30, la crisis del petróleo del 70, crisis de Japón, la crisis del 2008, la crisis de deuda soberana, la crisis argentina, la crisis asiática del 97, la crisis de Nueva York en el 87 y la crisis de América Latina de los años 80. Son algunas de las crisis que vamos a poder analizar. ¿En base a qué? En base a la escuela del pensamiento. El pensamiento austríaco es la característica que tiene, que es un poco más objetiva. Ya, la escuela austríaca en la economía es una corriente del pensamiento económico que se originó en Austria a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con figuras como Menger, von Fischler, von Water. Enfoca su estudio en procesos económicos con una perspectiva de acción humana, basándose en la teoría del valor subjetivo y la teoría del ciclo económico. La escuela austriaca es considerada como resultado de la que todos los procesos económicos son resultado de la acción humana basada en decisiones subjetivas y tanto que la economía debe ser estudiada desde el punto de vista de individuos y su comportamiento. Los economistas austriacos también creen que la importancia de los mercados son libres, ¿no? La propiedad privada, la libertad individual y la competencia como elementos fundamentales para el funcionamiento eficiente de la economía. También la escuela austriaca ha realizado importantes contribuciones al pensamiento económico, incluyendo el desarrollo de la teoría del valor subjetivo, la teoría del ciclo económico, la teoría del capital, critica al socialismo y el intervencionismo económico. Sus principales exponentes, que como hemos dicho, Menger, Witcher, son más que todo de la corriente alemana. Ya. La teoría austriaca de la crisis bancaria se basa en la idea de que las expansiones crediticias excesivas son causa subyacente de la crisis bancaria y financiera. Según la teoría, cuando los bancos centrales y otros actores del sistema financiero inyectan grandes cantidades de crédito en la economía, esto crea una ilusión temporal de riqueza y aumenta la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez aumenta los precios y genera una burbuja económica. Sin embargo, esta expansión de crédito no se basa en ahorros reales, sino en la creación de dinero fiduciario a través del sistema bancario, lo que lleva a una distorsión en la estructura de producción y la asignación ineficiente de los recursos. Tengamos en cuenta que el sistema financiero es el que determina la estructura productiva, porque él destina a qué sectores va a invertir. El autor de la escuela austriaca nos habla sobre quiebras bancarias. El economista y pensador austriaco Ludwig von Mises desarrolló una teoría de la quiebra bancaria basada en los principios de la escuela austriaca de la economía en su libro Acción Humana, publicado en 1949. Mises argumenta que las quiebras bancarias son el resultado de la expansión crediticia excesiva y que crea una burbuja económica y distorsiona la estructura de producción. Mises sostiene que cuando los bancos crean créditos de manera artificial, esto lleva a una expansión del mercado de bienes de capital y a una inversión en proyectos que no son sostenibles en el largo plazo. En consecuencia, cuando los precios se comienzan a caer, la demanda de bienes de capital disminuye y muchos proyectos se vuelven no rentables, lo que lleva a la quiebra de las empresas y a los bancos y a los bancos que los financiaron. Es un efecto dominó. Ya. Según Mises, la solución de las quiebras bancarias no es el intervencionismo del gobierno, sino la restauración del sistema monetario sano basado en el mercado, ya que los bancos compiten para atraer ahorros reales y préstamos. Se otorgan sobre la base de la solvencia y la capacidad de pago del prestatario. En este sistema, las quiebras bancarias son una parte natural del proceso del mercado y sirven para eliminar a los bancos.
La teoría de la quiebra bancaria de Ludwig von Mises. No, la teoría de la quiebra bancaria de Ludwig von Mises se basa en la idea de que las quiebras bancarias son el resultado de la expansión crediticia excesiva, que a su vez proviene de la creación del dinero fiduciario por parte del Banco Central y la banca comercial. Según Mises, cuando los bancos centrales y comerciales crean dinero fiduciario, se crea una expansión artificial del crédito y la distorsión de una estructura de producción. El aumento del crédito lleva a una ilusión temporal de la riqueza y un aumento de la inversión en proyectos que no son rentables a largo plazo. Cuando la expansión crediticia llega a su fin y los precios comienzan a caer, muchos de estos proyectos se vuelven insostenibles y las empresas y los bancos que los financian se entran en quiebra. Mises argumenta que la solución de las quiebras bancarias no es el intervencionismo de los gobiernos, sino la eliminación de las políticas inflacionarias y la restauración de un sistema monetario sano basado en el mercado. En este sistema, los bancos compiten por atraer ahorros reales y los préstamos se otorgan sobre la base de la solvencia y la capacidad de pago del prestatario, de manera que para evitar distorsiones en la economía y permitirá una asignación eficiente de los recursos. Mises también sostiene que las quiebras bancarias son una parte natural del proceso del mercado y sirven para eliminar a los bancos ineficientes y preservar la estabilidad financiera a largo plazo. En este sentido, las quiebras bancarias no deben ser evitadas a toda costa, sino permitidas para que el mercado funcione de manera eficiente y se mantenga la disciplina de los ahorros reales. El método que utiliza más que todo es la praxeología, que es una rama de la filosofía que estudia los valores en relación a la conducta humana. Esta disciplina se enfoca en entender y explicar la naturaleza de los valores, cómo se forma, cómo relaciona con la conducta humana y pueden ser evaluados. También está relacionado con la moral, la justicia, la libertad y conceptos excepcionales sobre valores y normas que eligen la conducta humana. También intenta por la influencia de los valores en las decisiones humanas. Von Mises nos dice sobre la crisis de 1929 que, bueno, Von Mises es un economista filósofo austriaco. En los primeros advertir sobre la inminente crisis de la económica que se avecinaba en Estados Unidos. Durante la década de 1929, Mises argumentó que la burbuja crediticia se estaba formando en ese momento era insostenible y que tarde o temprano se produciría una crisis. En su libro La acción humana, publicado en 1949, Mises explicó que la causa fundamental de la crisis de 1929 fue el aumento de la oferta de dinero y crédito en la economía estadounidense, lo que provocó una burbuja especulativa en el mercado de valores. Según Mises, los bancos centrales habían estado inflando artificialmente la oferta monetaria para mantener las tasas de interés bajas y estimular el crecimiento económico, lo que a su vez fomentó el excesivo endeudamiento y la especulación. Cuando la burbuja finalmente estalló en octubre de 1929, los precios de las acciones se desplomaron y se produjo una oleada de pánico, de ventas masivas. Los bancos comenzaron a cesar, las empresas comenzaron a quebrar y que provocó una grave contracción del crédito y una recesión económica a gran escala. Mises argumentó que la única solución para evitar futuras crisis económicas para permitir que el mercado y la oferta y la demanda se establezcan naturalmente por los precios y las tasas de interés sin la intervención de los bancos centrales o el gobierno. En su opinión, la intervención del mercado monetario de crediticio solo servía para distorsionar los precios y fomentar una mayor especulación y endeudamiento, lo que a su vez aumentaba el riesgo de crisis económica. En cuanto a la expansión crediticia, no se puede incrementar la oferta de bienes reales. Si bien el crédito se incrementa, pero la oferta de bienes reales, la economía no puede producirlos al mismo tiempo que incrementa según las políticas cambiarias, crediticias, reducir la tasa de interés, que son mecanismos que utiliza el gobierno para modificar e intervenir el mercado financiero. Cuando aumenta la cantidad de bienes reales, sí es bueno aplicar medidas y el aumento del crédito, porque los dos van de la mano en un proceso continuo de creación de crédito con creación de bienes reales. Pero cuando el gobierno interviene en la expansión del crédito de algunos negocios, el gobierno interviene en la economía y provoca o bien que
la oferta de crédito se disminuya y que puedan disminuir la oferta de bienes reales. En sí, cuando interviene el gobierno, distorsiona el mercado en su totalidad. Bueno, las crisis no van a desaparecer nunca mientras los hombres no aprendan a evitar la inyección de fondos, porque un bol estimulativo artificialmente conduce de manera inevitable a la crisis. La Gran Depresión hasta 1931 y los procesos del mercado han sentido que la economía capitalista ha obligado a los empresarios capitalistas a satisfacer las necesidades del consumidor, y si se interviene el funcionamiento de estos complejos procesos, se produce una perturbación, obstaculizan la adecuación de la oferta y la demanda, desvían la producción hacia otros caminos, lo que impide alcanzar la meta de la actividad económica. Es decir, la satisfacción de las necesidades del consumidor perturban y constituyen las crisis económicas. Estas perturbaciones constituyen las crisis económicas. ¿Cuál es la causa de las crisis económicas según Ludwig von Mises? Según Ludwig von Mises, las crisis económicas son causadas por desequilibrios en la estructura de producción de la economía. Él argumenta que durante el periodo de la expansión económica se interviene en proyectos a largo plazo y requieren un alto grado de capitalización. Sin embargo, estos proyectos pueden no ser rentables a largo plazo y, en última instancia, fracasan. Esto lleva a una sobreproducción en bienes de capital y una subutilización de los recursos productivos. Cuando se produce una recesión, los precios de los bienes de capital y los activos de inversión caen bruscamente, lo que lleva a la quiebra de muchas empresas y a la liquidación de inversiones fallidas, lo que a su vez genera una ola de pánico y los mercados financieros y una disminución de la inversión del consumo. Mises sostiene que la única solución para salir de la crisis económica es permitir que los mercados se ajusten por sí solos, lo que significa permitir que las empresas quiebren y que los precios se ajusten a niveles más reales. Bueno, en sí, cuando se ocasiona que una quiebra, siempre ocasiona que afecta a varias, puede afectar inclusive a la economía en su totalidad, ¿no? ¿Qué es lo que provoca la expansión de crediticia? La expansión crediticia es un proceso mediante el cual la oferta de crédito en una economía aumenta significativamente en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que puede ser causado por varios factores, incluyendo decisiones de política monetaria, cambios en la demanda de crédito y factores exógenos como crisis financieras. Cuando la oferta de crédito aumenta, las personas y las empresas pueden pedir prestado dinero y gastar más, lo que puede estimular la economía. Sin embargo, también puede tener efectos secundarios negativos. Uno de los principales riesgos de la expansión crediticia es la inflación, ya que el aumento de la demanda puede generar presiones inflacionarias. Otro problema relacionado con la expansión del crédito es que puede crear una carga de deuda excesiva para las personas y las empresas, lo que aumenta el riesgo de impago y la inestabilidad financiera. Además, la expansión crediticia puede generar una mala asignación de recursos, ya que las empresas pueden invertir en proyectos no rentables y los consumidores pueden gastar en bienes y servicios que no son necesarios. En resumen, la expansión crediticia puede tener efectos beneficiosos a corto plazo, pero también puede generar problemas como inflación, burbujas de activos, carga de deuda excesiva y mala asignación de recursos. ¿Qué nos dice Ben Bernanke sobre la crisis de 1929? Ben Bernanke, quien fue presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos de 2006 al 2014, ha estudiado ampliamente la Gran Depresión, incluida la crisis de 1929. En sus investigaciones, Bernanke ha argumentado que la respuesta inadecuada del Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal, fue un factor clave que exacerbó la crisis y prolongó la Gran Depresión. En particular, Bernanke ha argumentado que la Reserva Federal no hizo lo suficiente para evitar el colapso del sistema bancario durante la crisis de 1929, en lugar de proporcionar la liquidez necesaria para mantener a los bancos solventes. La Reserva Federal permitió que muchos bancos quebraran, lo que provocó una caída en la oferta de crédito y una contracción en la economía masiva. A partir de sus estudios sobre la Gran Depresión, Bernanke ha abogado sobre la política monetaria más activista y agresiva por parte de los bancos centrales durante las crisis económicas. En particular, ha argumentado que los bancos centrales deben actuar. ¿Cuál es la causa de la crisis de 1929? La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, fue una de las peores crisis económicas de la historia. Su causa subyacente fue el desequilibrio de la economía de los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial.
Durante la década de 1929 hubo un auge económico en los Estados Unidos impulsado por la producción masiva de bienes y servicios. Mucha gente se hizo rica, las acciones de las empresas se cotizaron en la bolsa de valores a precios elevados, lo que llevó a una especulación irracional en los mercados de valores. En 1929, el mercado de valores colapsó y las acciones perdieron un valor significativo. Muchas empresas y bancos que habían estado invirtiendo en el mercado de valores se encontraron en quiebra, lo que llevó a un gran número de despidos, cierre de negocios, a pesar de que el colapso del mercado de valores fue el desencadenante inmediato de la crisis. Su causa subyacente fue la falta de regulación y supervisión efectiva del sistema bancario y financiero, lo que permitió que se produjera un crecimiento descontrolado del crédito y la especulación en el mercado. En resumen, la crisis de 1929 fue causada por la combinación de factores incluyendo el auge económico basado en el crédito fácil y una oferta monetaria inflada, una burbuja especulativa en el mercado de valores, una falta de regulación y supervisión efectiva del sistema financiero y una política monetaria restrictiva del gobierno. ¿Qué autores hablan sobre la crisis del 1929? Algunos como John Keynes, Milton Friedman, Bernanke, Charles Schwab, Amit Stott, que hablan sobre la crisis del 29. A ver, las características de Clark en el libro La Gran Crisis. John Kenneth Galbraith fue un economista estadounidense y autor de varios libros de economía política, incluyendo La Gran Crisis. Algunas de las características de su trabajo y de su libro son las siguientes: el enfoque de la importancia de la regulación y supervisión financiera. Galbraith argumenta que la falta de regulación y supervisión efectiva en el sistema financiero fue una de las principales causas de las crisis de 1929. Sostiene que la especulación sin control y la excesiva confianza en el mercado libre llevó a una economía desequilibrada y a la eventual caída del mercado de valores. Énfasis en el papel del poder corporativo. Galbraith argumenta que el poder corporativo de las grandes empresas y bancos estadounidenses contribuyó a la falta de regulación y supervisión financiera. Estilo de escritura accesible, y aclaró. El libro de La Gran Crisis es más entendible porque utiliza un estilo técnico y difícil de entender. Galbraith ha escrito de manera accesible y clara al público en general perspectivas sobre la crisis de la economía. En resumen, algunas de las características de John Kenneth en su libro Gran Crisis incluyen un enfoque de regulación financiera. Ahora, ¿qué nos dice Milton Friedman y Anna Schwartz en su libro La historia monetaria de los Estados Unidos? Milton Friedman y Anna Schwartz son dos economistas estadounidenses. En su libro Una historia monetaria de los Estados Unidos ofrecen una interpretación de la crisis del 29 y la Gran Depresión. Algunas de estas principales ideas que representan en su obra son las siguientes: énfasis en la importancia de la política monetaria. Friedman y Schwartz argumentan que la política monetaria de la Reserva Federal fue la principal causa de la Gran Depresión. Según la visión, la Fed no inyectó suficiente liquidez en la economía durante los primeros momentos que ocurrió la crisis. Análisis de la oferta monetaria. Friedman y Schwartz analizan la evolución de la oferta monetaria en Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Según el enfoque, cambios de la oferta monetaria explican gran parte de la fluctuación económica en el periodo. Apoyo al liberalismo económico y libre mercado. Friedman y Schwartz defienden el liberalismo económico y el libre mercado como mejores formas de organizar la economía. Consideran que los mercados libres y competitivos son la mejor manera de asignar los recursos y maximizar el bienestar económico. En resumen, Friedman y Schwartz, en su obra Una historia monetaria de los Estados Unidos, enfatizan la importancia de la política monetaria, analizan la oferta monetaria y critican las políticas fiscales y el gasto público durante la Gran Depresión. Además, defienden el liberalismo económico y el libre mercado como mejor forma de organizar la economía. ¿Qué nos dice Charles
Kinderberg sobre la crisis de 1929. Charles Kinderberg fue un economista e historiador estadounidense que escribió varios libros sobre las crisis financieras, incluyendo la crisis del 1929. En su obra más conocida, La crisis del 29, el crack, Kinderberg ofrece una interpretación de la crisis que enfatiza la importancia de la falta de liderazgo en el sistema financiero internacional. Algunas de las principales ideas que presenta en su obra son las siguientes. La falta de liderazgo y coordinación internacional. Kinderberg sostiene que la crisis de 1929 fue causada en gran parte por la falta de liderazgo y coordinación internacional en el sistema financiero, según su visión, y ausencia de una potencia dominante dispuesta a tomar medidas para estabilizar el sistema financiero internacional permitió que la crisis se extendiera y agravara. La importancia de la banca internacional. Kinderberg argumenta que la banca internacional desempeñó un papel clave en la propagación de la crisis del 29. Según el enfoque de los bancos internacionales, prestaron grandes sumas de dinero a Europa en la década de 1920, lo que generó una burbuja crediticia y especulativa que explotó en la caída de los precios agrícolas en Estados Unidos. La importancia de las políticas monetarias y fiscales. Kinderberg enfatiza la importancia de las políticas monetarias y fiscales en la gestión de las crisis financieras. Según su enfoque, las autoridades monetarias y fiscales deben estar dispuestas a actuar de manera coordinada y efectiva para prevenir y mitigar las crisis financieras. En resumen, Charles Kinderberg, en su obra La crisis de 1929 y el gran crack, enfatiza la importancia de la falta de liderazgo y coordinación internacional en el sistema financiero. Destaca que el papel de la banca internacional en la propagación de la crisis y enfatiza la importancia de las políticas monetarias y fiscales en la gestión de crisis financieras. ¿Qué nos dice Amin Stahl en su libro El olvido de la Gran Depresión? Amin Stahl es una periodista, escritora estadounidense. En su libro El olvido de la Gran Depresión ofrece una interpretación de la Gran Depresión que difiere a la versión predominante de la teoría económica. Presenta algunas principales ideas que ofrece en su obra. Primero, el papel del Estado. Charles sostiene que las políticas intervencionistas del gobierno durante la Gran Depresión, en lugar de ser una solución, agravaron y prolongaron la crisis. Según el enfoque, el gobierno optó por políticas que desincentivaron la inversión y la creación del empleo, lo que llevó a una prolongación del periodo de crisis. Segundo, el papel de la Fed. Charles argumenta que la política monetaria de la Reserva Federal contribuyó a la prolongación de la Gran Depresión. Según su enfoque, la Fed se centró en mantener la estabilidad de los precios y la solvencia bancaria en lugar de expandir la oferta monetaria, lo que hubiera permitido la recuperación más rápida. El papel de la confianza. Charles enfatiza la importancia de la confianza, que es el funcionamiento de la economía. Según su enfoque, la falta de confianza de los inversores, empresarios y consumidores durante la Gran Depresión fue un factor clave de la prolongación de la crisis. En resumen, Andy Charles, en su libro El olvido de la Gran Depresión, ofrece una interpretación de la crisis que enfatiza el papel negativo de las políticas intervencionistas del gobierno, critica la política monetaria de la Reserva Federal y destaca la importancia de la confianza en el funcionamiento de la economía. ¿Qué nos dice la escuela austríaca sobre la crisis del petróleo de los años 1970? La escuela austríaca de la economía sostiene que la crisis del petróleo de los años 70 fue una gran parte el resultado de la intervención gubernamental en el mercado de energía. En particular, los austríacos argumentan que las políticas monetarias inflacionarias adoptadas por los bancos centrales y muchos países de los años 60 y 70 contribuyeron a un aumento de los precios del petróleo, la creación de una burbuja especulativa en el mercado de la energía. En su enfoque, la escuela austríaca enfatiza la importancia de los precios como señales del mercado para la asignación eficiente de recursos. Según su enfoque, los precios son el resultado de la interacción de la oferta y la demanda en un mercado libre y competitivo, y cualquier interferencia en el mecanismo de precios, ya sea a través de la intervención gubernamental o la manipulación de los precios por parte de los productores, puede generar distorsiones en la economía.
En el caso de la crisis del petróleo de los años 70, la escuela austriaca argumenta que la fijación de precios por parte de países productores de petróleo y la intervención gubernamental de los mercados de energía llevaron a la asignación ineficiente de recursos y una distorsión de los precios que a su vez contribuyó a la crisis energética y económica que se produjo en ese momento. La crisis son fruto del capitalismo, son endógenas, ¿no? A ver, la afirmación de que las crisis son frutos del capitalismo es un enfoque que ha sido defendido por algunos teóricos y críticos del sistema capitalista. Según este enfoque, la crisis son consecuencia natural del sistema capitalista debido a la naturaleza inestable y cíclica de la economía capitalista. Sin embargo, la realidad es más compleja que eso. Las crisis pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo desequilibrios macroeconómicos, exceso de especulación, burbujas financieras, desequilibrios en los mercados globales, desastres naturales y otros eventos imprevistos. En lo que la afirmación que las crisis son endógenas al sistema capitalista, es cierto que algunos aspectos del sistema económico capitalista, como la competencia y la búsqueda del beneficio económico, pueden contribuir a la aparición de crisis. En resumen, la crisis son un fenómeno complejo y multifactorial que puede tener causas internas y externas. El sistema capitalista, la afirmación de las crisis son el fruto del capitalismo y endógenas. El sistema económico es una perspectiva en la que ha sido defendida. Algunos teóricos críticos, pero no la única ni la más aceptada de la comunidad económica. La crisis exógenas. Las crisis económicas pueden tener un lado exógenas o endógenas, dependiendo las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las crisis financieras se originan en el mercado en particular, como el mercado inmobiliario, que puede ser consecuencia endógena, ya que las fuerzas internas del mercado contribuyen a su desarrollo. Sin embargo, las crisis económicas se originan con un evento externo, como el desastre natural, una guerra, puede ser considerada. En la realidad, muchas crisis económicas son combinaciones de factores endógenos y exógenos. Por ejemplo, una crisis financiera puede ser desencadenada por un evento externo, como el desastre natural, como también puede ser exacerbada por desequilibrios internos en el mercado financiero. En resumen, la clasificación de la crisis como endógena o exógena es una cuestión de análisis de cada caso particular. En general, las crisis económicas pueden ser causadas por factores internos. ¿Qué autores conoces que nos describen sobre la crisis de los años 70? Hay algunos autores que incluyen Paul Bach, que es el presidente de la Reserva Federal, Milton Friedman, que es un economista estadounidense, promulga las políticas monetarias restrictivas. James Thoms es un economista estadounidense que abogó por la regulación del sector financiero y la intervención gubernamental para estabilizar la economía. Joseph Stiglitz, que tiene la misma corriente, Charles Lindbergh, que es un historiador estadounidense y que igual estos economistas más que todo describen los fenómenos de las crisis de los años que surgieron, ¿no? Ahora, ¿cuál era la causa de la crisis de 1970? La crisis de los 70 fue un estancamiento económico de países industrializados que se caracterizó por la alta inflación y el aumento del empleo, disminución del crecimiento económico. Las causas de crisis son complejas y multifactoriales, pero pueden resumir en algunos factores principales. En este caso, fue el choque del petróleo de 1973 al 79. Los precios se dispararon debido a la reducción de la oferta del petróleo en los países productores de la OPEP y la reciente demanda mundial. Esto afectó que las economías de países importadores de petróleo, ya que aumentó los precios del petróleo, ya que la inflación elevada y el aumento del costo de la producción en muchos sectores de la economía. Política fiscal. Ahora esto es lo que está ocurriendo actualmente, porque ¿por qué estoy tomando en cuenta esto? Porque actualmente los países productores están restringiendo la oferta de petróleo, y sumado a la quiebra del Silicon Valley y varias quiebras que no se han subsanado, que siguen con consecuencias del 2008, está provocando una crisis que se avecina y que va a ser muy complicada. Ya.
La política fiscal y monetaria. La política económica en algunos gobiernos durante la década de 1960 y principios de la década de 1970 contribuyeron a la crisis. En muchos casos, los gobiernos aumentaron el gasto público, redujeron los impuestos, lo que aumenta el déficit deficitario y la inflación. Además, algunos gobiernos la implementan. La desindustrialización y la competencia, que fueron los causantes de las crisis. Ahora, hagamos un paréntesis sobre la crisis de Japón, la década de 1990, también conocida como la década perdida, que fue un periodo prolongado y de estancamiento económico que comenzó a fines de los años 80 y duró aproximadamente hasta los años 2000. La crisis fue causa de una parte por el colapso de una burbuja financiera y de activos que había sido alimentada por políticas económicas laxas, una burbuja inmobiliaria en los años 80 y los precios de los activos como la tierra y las acciones habían aumentado drásticamente, pero luego colapsaron en la década de 1990. A medida que los precios de los activos se desplomaron, muchos bancos y empresas japonesas se encontraron con grandes pérdidas y una cantidad significativa de préstamos incobrables. Además, el gobierno japonés luchó por implementar políticas económicas efectivas para abordar la crisis y restaurar el crecimiento económico. La crisis tuvo un impacto significativo en la economía japonesa y en la economía mundial, ya que Japón era una importante potencia económica en ese momento. La crisis también llevó a cambio a la política económica de Japón y el gobierno adoptando la política más conservadora en la estabilidad a largo plazo. Cabe notar que en ese momento podía recibir, y se hubiera aliviado con la intervención de la FED, estando en ese momento una liquidez para que pueda calmar las expectativas del mercado, pero no lo hicieron y lo que ocasionó una exacerbación, un crecimiento de esta crisis. ¿Qué es la crisis de burbuja? La burbuja.com, también conocida como la burbuja de las empresas de Internet, se refiere al periodo de la especulación desenfrenada en el mercado de valores centrado en las empresas de tecnología y la información en Internet en la década de 1920. Durante este periodo se produjo un gran aumento del valor de las acciones de las empresas de tecnología de Internet, especialmente las empresas que no generaban beneficios. La burbuja alcanzó el máximo en marzo de 2000, cuando el índice de Nasdaq, que se enfoca en las acciones de tecnología, alcanzó su nivel más alto. ¿Por qué traigo en cuestión este tipo de crisis? Porque si bien en la crisis del 29, el efecto de la especulación en el mercado de valores ha provocado que se desencadenen mecanismos para que exista una reducción en el precio de las acciones y puedan quebrar empresas. Entonces la especulación igual nuevamente vuelve a ocurrir en el mercado, siendo el mercado capitalista el que es más susceptible por el hecho de que siempre van a querer tener mayor ganancia con una menor inversión y en el menor plazo. Ya, en el periodo anterior a la crisis, muchas empresas de tecnologías y de Internet experimentaron una rápida expansión y aumento en sus valoraciones de mercado, pero en muchos casos estas empresas no generaron beneficios o su rentabilidad era muy baja. Los inversores, impulsados por la emoción de las expectativas de ganancias rápidas, compraron acciones de estas empresas a precios cada vez más altos. Sin embargo, a medida que la burbuja especulativa se expandía, los inversores comenzaron a darse cuenta que muchas de estas empresas estaban sobrevaloradas y que sus expectativas de crecimiento no se cumplirían. La crisis de burbuja.com tuvo su impacto significativo en la economía global, especialmente en los Estados Unidos, donde muchas empresas de tecnología de Internet tenían su base. ¿Qué nos dice la escuela austriaca sobre la crisis de 1990 o la década perdida? La escuela austriaca en la economía se ha señalado desde que la crisis en la década de 1990 en América Latina como la crisis de la década perdida fue un resultado de políticas monetarias y fiscales equivocadas por parte de los gobiernos de la región. Según la escuela austriaca, las políticas de intervención del Estado y la expansión monetaria llevaron a una sobreinversión y a la creación de burbujas especulativas en el sector financiero. La escuela austriaca ha argumentado que la solución de la crisis no radica en la intervención del Estado o más expansión monetaria, sino en permitir que los mercados se ajusten a precios y recursos de manera natural sin intervención gubernamental.
Según la escuela austriaca, ¿qué características existen en la crisis de Japón? La escuela austriaca en la economía ha señalado que la crisis económica de Japón en la década de 1990 fue causada por políticas económicas gubernamentales equivocadas, incluyendo una política monetaria laxa y una regulación excesiva del mercado financiero. Según la escuela austríaca, el gobierno japonés mantuvo una política monetaria expansiva durante la década de 1980, lo que llevó a una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario bursátil. Cuando la burbuja estalló a principios de la década de 1990, se produjo una caída abrupta. La escuela austriaca argumenta que el gobierno japonés debería haber permitido que el mercado corrigiera los precios y se ajustara de forma natural, en lugar de tratar de mantener artificialmente altos precios en los activos. En resumen, la escuela austriaca sostiene que las crisis económicas son resultado de políticas gubernamentales equivocadas y que impiden el ajuste natural de los mercados, y la solución a largo plazo es permitir que los mercados funcionen de manera libre y sin interferencias gubernamentales excesivas. A ver, ¿cuáles son las causas de la crisis del 2008? La crisis de 2008 tuvo múltiples causas complejas entrelazadas. Algunos de los factores principales incluyen: 1. El exceso de endeudamiento y especulación en el sector inmobiliario de Estados Unidos durante la década anterior, que llevó a precios inflados de la vivienda y a la creación de burbujas inmobiliarias. La proliferación de préstamos subprime y los tipos de préstamos de alto riesgo, que permitieron a muchos compradores de viviendas con baja calificación crediticia comprar viviendas de otra manera no podían haberse permitido. La titularización y securitización de estos préstamos subprime y otros tipos de préstamos se convirtió las hipotecas en valores negociables, los distribuyó a inversores de todo el mundo. La falta de regulación y supervisión adecuada al sector financiero, que permitió prácticas imprudentes y arriesgadas como la concesión de préstamos sin comprobación de ingresos y la emisión de valores que respaldados por hipotecas de baja calidad. La crisis de liquidez en el mercado interbancario, que se produjo cuando los bancos y otras instituciones financieras perdieron la confianza de los valores respaldados por hipotecas y dejaron prestar dinero así, lo que llevó a una crisis de confianza y una disminución del crédito disponible. La interconexión y la interdependencia de los mercados financieros globales, que permitieron que la crisis se propagara rápidamente desde Estados Unidos hacia otros países y regiones del mundo. Estos no son solo algunos de los factores que contribuyeron a la crisis de 2008. Es importante tener en cuenta que la crisis es resultado de una compleja combinación de factores económicos, financieros y políticos. ¿Qué son los préstamos subprime? Los préstamos subprime son técnicamente préstamos otorgados a las personas con historial crediticio deficiente o limitado, o lo que por lo tanto tienen un alto riesgo de incumplimiento o de pago de sus deudas. Estos préstamos suelen tener una tasa de interés más alta que los préstamos tradicionales, como préstamos hipotecarios convencionales, debido a un mayor riesgo asociado con el prestatario. Los préstamos subprime, que se hicieron populares en Estados Unidos a finales de la década del 90, a principios de la década del 2000, y fueron un factor importante de la crisis financiera del 2008. La quiebra de Lehman Brothers del 2008. La quiebra de Lehman Brothers del 2008 fue uno de los eventos clave de la crisis financiera mundial. La causa de la quiebra de Lehman Brothers se debió a una combinación de factores, entre los cuales incluyen préstamos hipotecarios de alto riesgo. Lehman Brothers y otros bancos de inversión se involucraron en la emisión de venta de valores respaldados por hipotecas de alto riesgo, conocido como subprime. Cuando los prestatarios comenzaron a incumplir con los pagos de valores, perdieron valor y los bancos sufrieron grandes pérdidas. Apalancamiento excesivo. Lehman Brothers y otros bancos habían apalancado en exceso, lo que significa que habían tomado prestado grandes cantidades de dinero para financiar sus operaciones, causando los valores respaldados por hipotecas comenzaron a caer. El valor de Lehman Brothers no pudo hacer frente a sus obligaciones financieras. La falta de regulación. La crisis financiera se volvió agravada por una falta de regulación adecuada al sector financiero, lo que permitió a los bancos tomar riesgos excesivos.
En resumen, la quiebra de Lehman Brothers fue el resultado de una combinación de factores que incluyen préstamos hipotecarios de alto riesgo, apalancamientos excesivos, falta de regulación y una pérdida de confianza y liquidez en el sector financiero. ¿Cómo evalúan las calificadoras de riesgo? Ahora, las calificadoras de riesgo evalúan la capacidad de una entidad como gobierno o una empresa a cumplir sus obligaciones financieras, incluyendo intereses de reembolso de capital. Para hacerlo, estas agencias canalizan sus inversiones en factores de solidez financiera de la entidad y su historial crediticio, su situación económica y política del país o de la región que opera. Las calificadoras de riesgo también utilizan escalas de calificación para evaluar una calidad crediticia de las entidades con letras de números. Por ejemplo, la escala de utilizadas son las de A, AAA, calificación más alta, hasta la D, que es default o incumplimiento de pagos. Calificaciones asignadas que incluyen en la percepción de los inversores pueden afectar el costo de los préstamos o la capacidad que la entidad para acceder a los mercados financieros. Las calificadoras de riesgos utilizan escalas de calificación para evaluar la calidad crediticia de las entidades con letras o números. Por ejemplo, la escala utilizada la estándar B por que es desde la A hasta la calificación más alta, y la D, que es default o incumplimiento de pagos, que es la calificación más baja. A ver, ¿qué podemos sacar sobre la crisis soberana? La crisis de deuda soberana refiere a la situación en que un país o varios tienen dificultades para cumplir obligaciones financieras, principalmente el pago de deudas. Esto se debe a una serie de factores como la recesión económica, una mala gestión fiscal, una crisis financiera internacional, entre otros. Cuando un país no puede cumplir con sus pagos, puede intentar renegociar los términos de deuda con prestamistas, buscar financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional u otros órganos internacionales, o incluso declararse en default, lo que significa que no pueda pagar a su deuda. La crisis de deuda soberana puede tener graves consecuencias económicas, sociales y políticas, como la pérdida de confianza de los inversores y la disminución del crecimiento económico, la inflación y el aumento del desempleo, la disminución de la calidad de vida de la población, entre otros. ¿Qué podemos rescatar sobre la crisis bancaria de México? En México se ha experimentado varias crisis bancarias a lo largo de la historia, siendo las más conocidas como la crisis del tequila. La crisis de la década de los años 80 fue causada principalmente por un excesivo endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo. El gobierno mexicano se vio obligado a devaluar la moneda y a reestructurar la deuda externa, lo que llevó a una crisis bancaria que afectó muchas instituciones financieras del país. En los años 90, el gobierno mexicano implementó una serie de reformas para modernizar el sistema financiero del país, pero la liberalización del crédito y la falta de regulación adecuada llevaron a una nueva crisis bancaria en 1994, la crisis que se desencadenó por la devaluación del peso mexicano, lo que llevó a una fuga de capitales y a la quiebra de muchas instituciones financieras. Para hacer frente a esta crisis, el gobierno mexicano implementó un programa de rescate bancario que influyó al nacionalismo de algunos bancos y a la recirculación de otros. También se estableció un fondo de protección de ahorro bancario para garantizar la seguridad de los depósitos de los ahorradores. En general, estas crisis bancarias en México han sido un resultado de una combinación de factores económicos y políticos, incluyendo el endeudamiento excesivo y la falta de regulación y supervisión adecuada, la corrupción y la inestabilidad política. La crisis del tequila. La crisis del tequila, también conocida como la crisis financiera mexicana, en 1994, que se desató en diciembre de ese año, cuando el gobierno mexicano devaluó el peso frente al dólar estadounidense y suspendió los pagos de deuda externa. Provocó una fuga masiva de capital y una crisis bancaria que se extendió a otros países de la región de Latinoamérica. La crisis del tequila fue uno de los eventos más graves de la historia de la economía de México y tuvo consecuencias significativas en la economía global. ¿Qué nos dice Von Mises de México? Von Mises nunca vivió en México, pero sus ideas han tenido cierta influencia en el pensamiento económico del país. En 1950, un grupo de economistas mexicanos conocidos como los neoliberales estudiaron las ideas de Von Mises y otros economistas de la escuela austríaca y la aplicaron en su análisis. La economía mexicana, estos economistas dependían de la liberación de la economía, la reducción del tamaño del gobierno y la promoción del libre mercado como medio para lograr el crecimiento económico y la prosperidad de México. Sus ideas influyeron en las políticas económicas del gobierno mexicano y las décadas de 1980 y 1990
cuando se llevaron a cabo de las reformas del mercado y se liberalizó la economía. Ahora, ¿qué nos dice la escuela austriaca sobre la crisis del tequila o crisis financiera mexicana? La escuela austriaca económica argumenta que la crisis del tequila fue causada principalmente por políticas monetarias y fiscales inapropiadas por parte del gobierno mexicano, así como la expansión crediticia excesiva y que condujo a la burbuja financiera del país. Los economistas austriacos sostienen que las políticas gubernamentales que fomentaron la expansión del crédito y aumentaron la deuda y la manipulación de las tasas de interés distorsionaron los precios y generaron desequilibrios económicos insostenibles a largo plazo. También destacan que la intervención gubernamental para rescatar a los bancos y empresas en quiebra solo agrava los problemas y prolonga la recuperación. En general, la escuela austriaca critica las políticas monetarias y fiscales que promueven la expansión crediticia y la acumulación excesiva de deuda como las causas fundamentales de las crisis financieras. Las causas de la crisis del tequila: la dependencia del petróleo de México, a medida que los ingresos del petróleo que no hacía vulnerable las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. La crisis del tequila, también conocida como la crisis financiera de 1934, tuvo múltiples causas que contribuían a su estallido continuo: la dependencia del petróleo, la política económica que implementaba por el gobierno mexicano, que se enfocó en el crecimiento a través de la intervención extranjera y privatización y la liberalización financiera y comercial, lo que generó una gran entrada de capitales, la burbuja especulativa y en el mercado. Burbuja especulativa: durante los años previos a la crisis, México experimentó una importante entrada de capitales y una burbuja especulativa en el mercado bursátil y cambiario. Devaluación del peso, que lo hizo el 20 de diciembre de 1924. La crisis bancaria o crisis del tequila también se vio agravada por la crisis bancaria en México debido a que sus préstamos excesivos y mal gestionados por parte de los bancos mexicanos, así como la falta de supervisión y regulación del sistema adecuados. En resumen, la crisis del tequila fue el resultado de una combinación de factores políticos, económicos y financieros que generaron una burbuja especulativa insostenible y una crisis bancaria en el país. Ahora, la crisis financiera asiática. La crisis financiera asiática fue un conjunto de crisis financieras que afectaron varios países del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, Hong Kong, en el periodo de 1997 y 1998. La crisis se destacó cuando la moneda tailandesa, el baht, se devaluó drásticamente en 1997, lo que provocó una cascada de consecuencias de quiebras bancarias. Según la escuela austriaca, la crisis financiera asiática se debió a una combinación de factores, entre los que destacan el excesivo endeudamiento y la especulación financiera, fomentada por la política monetaria expansiva, una regulación financiera inadecuada. En particular, en general, la escuela austriaca critica la intervención estatal en los mercados financieros y promueve una mayor libertad económica, una regulación más limitada, argumentando que los mercados libres son más eficientes y resilientes ante las crisis financieras. La crisis de los tres tigres de Asia, ¿no? Se refiere a una serie de crisis que afectaron a países del sudeste asiático a finales de los años 90, entre ellos Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas. Estas economías presentaron un rápido crecimiento económico durante la década del 80 y la primera mitad de la década del 90, impulsadas por la gran medida de preinversión extranjera y el auge del sector financiero y la construcción. Sin embargo, en 97 Tailandia experimentó una crisis financiera que desencadenó una serie de crisis a toda la región, que se caracterizaron por la devaluación de las monedas locales, la caída de la bolsa de valores y la bancarrota de muchos bancos y empresas. La crisis fue en el sector inmobiliario y de construcción, la liberalización financiera y la entrada de capitales, flujos y de capital especulativo, así como la falta de supervisión y regulación adecuada en el sector financiero. ¿Qué nos dice la escuela austriaca sobre la crisis financiera del sudeste asiático de los años 90? La escuela austriaca de la economía nos muestra que la crisis financiera es el resultado de las distorsiones del mercado causadas por la intervención del gobierno y las economías, por la expansión del crédito artificial por parte de los bancos centrales. En caso de las crisis financieras del sudeste asiático de los años 90, los economistas austriacos argumentan que la expansión del crédito a través de los bancos estatales y la fijación de tasas de interés artificiales por parte de los bancos centrales llevaron a la burbuja del mercado inmobiliario a valores en la región. Cuando la burbuja se desinfló, se produjo una crisis financiera que se propagó rápidamente a través de los mercados financieros de la región. La escuela también señala que otras medidas de rescate y la estabilización tomadas por los gobiernos y los organismos internacionales solo sirvieron para prolongar las crisis y empeorar las consecuencias a largo plazo.
Crisis financiera o quiebras bancarias. No hay algún registro de crisis financieras en Chile relacionadas a las quiebras bancarias. Si bien ha experimentado crisis financieras en el pasado, como la crisis bancaria de 1982 y la crisis asiática de 1973, tuvo efectos en la economía chilena, pero estas no estuvieron relacionadas con una quiebra bancaria en particular. En cualquier caso, la teoría austríaca sugestiría que cualquier crisis financiera, incluyendo las experimentadas por Chile, tienen como origen la expansión crediticia, la amortización de la oferta monetaria por parte del Banco Central. La crisis financiera de Argentina. La crisis financiera del 2001 fue una de las peores historias del país. Se realizó por una fuerte devaluación de la moneda y una enorme inflación, la congelación de depósitos bancarios, el aumento del desempleo y la pobreza. La crisis fue causada por una serie de factores, incluyendo la adopción de una política monetaria fiscal insostenible, la liberalización financiera descontrolada, la corrupción y la falta de transparencia en el sector público, así como una serie de factores externos como la crisis financiera de Brasil y Turquía. ¿Qué son las crisis de los tulipanes? La crisis de los tulipanes, también conocida como la tulipomanía, fue una crisis financiera que tuvo en los Países Bajos durante los siglos XVII, específicamente en la década de 1930. En ese momento los tulipanes eran una flor exótica muy apreciada que se convirtieron en un objeto de especulación y comercio en mercados holandeses. Los precios de los bulbos de tulipán comenzaron a subir de manera espectacular, llegando a precios exorbitantes. Sin embargo, en febrero de 1937 los precios se desplomaron y se produjo una venta masiva de bulbos, lo que llevó a una ruina a muchos especuladores y comerciantes. La crisis de los tulipanes es considerada una de las primeras crisis mundiales. Ya, la crisis financiera en Bolivia. La hiperinflación. La crisis financiera en Bolivia en la década de 1980 tuvo marcada una hiperinflación prolongada y la caída del valor de la moneda nacional en bolivianos. Entre las causas de la crisis se encuentran mala gestión económica, el aumento de la deuda externa, el déficit fiscal, la falta de políticas monetarias efectivas. La hiperinflación llevó a una disminución del poder adquisitivo de la población, el cierre de empresas, la pérdida de empleos. La crisis tuvo impacto significativo en la economía y en la sociedad boliviana. Ahora, la crisis financiera en Bolivia de la hiperinflación se experimentó en el país en la década de 1980, principios de la década de 80, y un tema complejo que involucra factores políticos, económicos y sociales. En términos generales, la crisis tuvo sus raíces en la década de 1970, cuando Bolivia se endeudó significativamente para refinanciar grandes proyectos de infraestructura y programas de desarrollo. La inflación comenzó a acelerarse a fines de la década de 1970 y se agravó en la década del 80 debido a una serie de factores, incluida la caída de los precios del petróleo, un importante producto de exportación de Bolivia, la mala gestión fiscal y monetaria y la falta de confianza en la moneda local. La hiperinflación alcanzó su punto en 1985, cuando la tasa de inflación llegó al 24.000%. El gobierno boliviano tuvo medidas para estabilizar la economía y controlar la inflación, incluida la introducción de una nueva política de una nueva moneda. En 1987, la hiperinflación y las políticas de austeridad también tuvieron cierto éxito en la economía boliviana, recuperó gradualmente, aunque la inflación continuó siendo un problema durante varios años más. En cuanto a la perspectiva de la escuela austríaca, podríamos comentar que la crisis debió a una expansión crediticia excesiva y la falta de disciplina fiscal, así como la mala gestión monetaria por parte del gobierno boliviano. Crisis financiera en Brasil. Brasil ha experimentado varias crisis financieras a lo largo de la historia. Una de las más significativas fue la crisis de 1998, que se originó en la devaluación del peso real brasileño y sus efectos. En 1994, Brasil adoptó un nuevo plan económico conocido como el Plan Real, que estableció una nueva moneda, el real brasileño, y fijó su valor en relación con el dólar estadounidense. Esto ayudó a estabilizar la inflación y atraer inversión. La crisis financiera del Brasil también estuvo relacionada con la crisis financiera en Rusia y otros países de América Latina, lo que aumentó la aversión al riesgo de los inversores y generó una gran inestabilidad en los mercados financieros globales. En términos generales, las crisis financieras de Brasil se debió a una combinación de factores, incluyendo problemas estructurales en la economía brasileña, políticas económicas. La crisis de deuda externa en América Latina en los años 80 es un fenómeno complejo que afectó a la mayoría de los países de la región. Se caracteriza por las siguientes características: el exceso de endeudamiento. La mayoría de los países se endeudaron
durante la década de los 70 a principios de los 80, aprovechando las tasas de interés bajas y la entrada masiva de capitales provenientes del exterior. Choque petrolero. Una crisis del petróleo en los años 70 aumentó los costos de producción importados y redujo la demanda. Tasas de interés elevadas. La década del 80, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés para combatir la inflación, lo que elevó los costos de los préstamos y generó dificultades para pagar la deuda. Depreciación de las monedas. Como consecuencia, todas las monedas de Latinoamérica se han depreciado. La política económica inadecuada. Muchos de los países latinoamericanos afectaron a la crisis de la deuda externa, aplicaron políticas económicas inadecuadas como el aumento del gasto público, la expansión monetaria y la excesiva regulación de los mercados, incumpliendo pagos. A partir del 82, muchos países de la región comenzaron a incumplir los pagos de deuda externa, lo que generó una crisis de confianza en los mercados financieros y se redujo el acceso de las fuentes de financiamiento. ¿Qué nos dice la escuela austríaca sobre la deuda externa de América Latina en 1980? La escuela austríaca de economía argumenta que la crisis de deuda externa de América Latina en los años 80 fue resultado de políticas monetarias y fiscales insostenibles implementadas por los gobiernos de la región. En particular, se señala que estos gobiernos tomaron préstamos a tasas de interés bajas en los mercados internacionales y luego gastaron esos préstamos en proyectos poco rentables en los programas de bienestar social sin financiar adecuadamente por los pagos de intereses y principal de la deuda. Además, la escuela austríaca argumenta que los controles de precios y la regulación gubernamental distorsionan los mercados, reduciendo la eficiencia económica, que a su vez exacerba la crisis de deuda. Y la solución propuesta de la escuela austríaca es la reducción de los gastos gubernamentales, la eliminación de los controles de los precios y la regulación de la adopción de políticas fiscales monetarias responsables para evitar la acumulación de deuda insostenible en el futuro. Sobre la crisis asiática de 1929, también conocida como la crisis del sudeste asiático, habla sobre el exceso de la inversión en proyectos especulativos. Los gobiernos de inversión privados invirtieron en proyectos especulativos como la construcción de edificios, inversiones de bienes raíces, sin considerar la demanda real de estos proyectos. Esto resulta del endeudamiento excesivo. Las empresas y los gobiernos se endeudaron en moneda extranjera, lo que hizo vulnerable a la fluctuación. La falta de regulación de los sistemas financieros de los países afectados no estaban adecuadamente regulados y no contaban con las medidas de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de los préstamos de moneda extranjera. Que la escuela austríaca sostiene que la causa subyacente a la crisis asiática fue la expansión crediticia y el endeudamiento excesivo que fue fomentado por las políticas monetarias y crediticias de los bancos centrales de la región y el Fondo Monetario Internacional FMI, y la expansión crediticia y el endeudamiento excesivo crearon una burbuja especulativa y una sobreinversión en los proyectos insostenibles, lo que finalmente condujo a una crisis. La falta de regulación y la interconexión de los sistemas financieros también fueron factores importantes que contribuyen a propagarse la crisis. Ahora, la causa de la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1987. La crisis de la Bolsa de Nueva York en 1987, también conocida como el Black Monday, fue un colapso en el mercado de valores grande de la historia de Estados Unidos. En un solo día, el índice de Dow Jones Industrial Average cayó el 22.6% en un día, lo que equivale a una pérdida de más de $500 millones, el valor del mercado. Las causas de la crisis del 87 son objeto de debate entre economistas, pero algunos de los factores que citan incluyen una creciente popularidad de los fondos de inversión y la inversión institucional que aumentaron la velocidad y amplitud de las operaciones bursátiles, la aplicación de nuevas tecnologías del comercio electrónico que permitieron las negociaciones de grandes volúmenes de acciones a cada velocidad, la falta de regulación y supervisión adecuada de los mercados bursátiles, lo que permitió la especulación excesiva y el abuso de la información privilegiada, la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés para combatir la inflación, lo que aumentó el costo de dinero y frenó la inversión en mercados de valores, la psicología de los inversores de pánico generalizando que llevó a la venta masiva de acciones y la pérdida de confianza en el mercado de valores. En resumen, la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1987 fue el resultado de una combinación de factores tecnológicos, regulatorios, macroeconómicos y psicológicos que combinaron una fuerte colapso en el mercado de valores en un solo día. Ahora, ¿cuál es el origen de las crisis financieras?
la expansión crediticia, ya que hemos visto que casi la mayor parte tiene eso. La mayoría de las economías de la escuela de pensamiento, incluida la escuela austríaca, consideran que la expansión crediticia es una de las causas fundamentales de las crisis financieras. Cuando los bancos centrales y los bancos comerciales crean cantidades excesivas de créditos, se produce un aumento de la oferta de dinero y la disponibilidad de los préstamos, lo que puede generar una burbuja especulativa en los mercados financieros, aumentando los precios de los activos y las inversiones. Ahora, la crisis financiera por el COVID. La crisis financiera causada por la pandemia COVID tiene varias dimensiones. Por un lado, la pandemia provocó una fuerte caída en la actividad económica, lo que ha llevado a una disminución de la producción, el consumo y el comercio internacional. Esto ha afectado a las empresas y a los trabajadores y ha reducido los ingresos fiscales de los gobiernos. Por otro lado, la pandemia ha generado una gran incertidumbre en los mercados financieros, lo que provocó una fuerte volatilidad de los precios, los activos, la caída de los precios en las acciones y los bonos y los activos financieros ha afectado a los inversores y a las instituciones financieras. Para hacer frente a las crisis, los gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas de estímulo fiscal y monetario, como la reducción de las tasas de interés, la inyección de la liquidez en los mercados financieros y la implementación de programas de ayuda a las empresas y los trabajadores. Sin embargo, la efectividad de estas medidas para mitigar los efectos de las crisis en la economía real y evitar una crisis financiera más profunda sigue siendo objeto de debate. ¿Cómo la expansión monetaria del dólar podría ocasionar una crisis? La expansión monetaria del dólar podría eventualmente ocasionar una crisis económica debido a que el aumento de la cantidad de dinero en circulación puede generar inflación y desequilibrios en la economía. Si la oferta de dinero aumenta más rápidamente que la oferta de bienes y servicios, puede generar una subida generalizada de los precios, lo que a su vez puede reducir el poder adquisitivo de la población y generar desequilibrios en la estructura de la producción y consumo. Además, la expansión monetaria puede generar distorsiones en los mercados financieros, lo que puede generar burbujas especulativas y excesos de inversión que en última instancia pueden resultar en una corrección brusca en una crisis financiera. Por otro lado, la expansión monetaria también puede generar presiones inflacionarias en otros países, especialmente en aquellos que están vinculados al dólar a través de acuerdos comerciales o que tienen una alta dependencia del dólar como moneda de reserva internacional. Si la inflación se extiende para internacional, se puede generar desequilibrios económicos y financieros a nivel global. Los bancos centrales, para neutralizar la liquidez y para evitar el tipo de cambio en moneda extranjera. Ahora, los bancos centrales a menudo utilizan diversas herramientas para controlar la liquidez, el tipo de cambio de la moneda extranjera, dependiendo de sus objetivos y circunstancias específicas. Una de las formas que pueden hacerlo es a través de operaciones de mercado abierto, que implica una compra o venta de bonos del gobierno en el mercado secundario para influir en la oferta de dinero o la tasa de interés. También pueden establecer requisitos de reserva para los bancos comerciales, lo que limita la cantidad de dinero que pueden prestar y reducir la oferta de dinero en circulación. Otra herramienta que pueden utilizar los bancos centrales para controlar el tipo de cambio en la moneda extranjera es la intervención de mercados de divisas. Esto implica la compra o venta en moneda extranjera en su mercado para influir en su oferta y demanda, lo que a su vez puede afectar a otro tipo de cambio en la economía local. En resumen, los bancos centrales pueden utilizar una combinación de herramientas como operaciones de mercado abierto, requisitos de reserva o intervención en el mercado de divisas para controlar la liquidez y el tipo de cambio de moneda extranjera. Esto puede ayudar a prevenir o mitigar las crisis. Ahora, la deuda de Estados Unidos es considerada una preocupación a nivel mundial, ya que el país es el mayor emisor de deuda soberana en el mundo y su deuda pública ha alcanzado niveles históricos. Si la deuda del gobierno estadounidense sigue creciendo de manera insostenible, podría generar preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para pagar sus deudas y mantener la estabilidad económica del país. Esto podría generar una disminución de la confianza de los inversores en la economía estadounidense y a su vez provocar una caída del valor del dólar. Si esto reduce, puede generar una crisis a nivel mundial, ya que el dólar es la moneda de reserva global y se utiliza como medio de pago y en muchas transacciones internacionales. Además, una disminución de la confianza en la economía estadounidense podría generar una caída en los mercados financieros y afectar negativamente a la economía mundial en su conjunto.
¿Cómo se puede realizar el cambio del patrón de moneda de intercambio mundial? El cambio del patrón de moneda de intercambio mundial sería un proceso complejo y difícil de implementar. En la actualidad, el dólar estadounidense es la principal moneda de reserva mundial, lo que significa que esta moneda más utilizada en las transacciones internacionales y para la acumulación de reservas por parte de los bancos centrales de otros países. Para realizar un cambio de patrón de moneda de intercambio mundial, se requerirá la cooperación y coordinación de los principales actores del sistema financiero internacional, incluidos los bancos centrales, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Además, se necesitaría una moneda alternativa sólida y confiable que pudiera ser aceptada por los actores del sistema financiero internacional. En el pasado se ha propuesto alternativas sobre el euro o una canasta de monedas, pero hasta el momento ninguna ha logrado reemplazar el dólar como una moneda de reserva mundial. En resumen, el cambio de patrón de moneda de intercambio mundial es un proceso complejo que requerirá la cooperación y coordinación de los principales actores del sistema financiero internacional, como la existencia de una moneda alternativa y sólida y confiable que pueda ser aceptada a nivel mundial. A ver, entonces, ¿qué sabemos sobre la crisis bancaria en general? La crisis bancaria son eventos económicos en los que el gran número de bancos y instituciones financieras experimentan graves problemas financieros y con el riesgo de quiebra. Estas crisis pueden tener impactos a nivel interno y externo. Los problemas de liquidez. Los bancos no tienen suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo, lo que puede llevar a una cadena de eventos que afectan a otros bancos o instituciones financieras. Entonces, el riesgo de liquidez es un problema número uno. Los problemas de solvencia. Los bancos no tienen suficientes activos para cubrir sus pasivos y corren el riesgo de quiebra. Cuando un depositante deposita dinero y quiere retirar al día siguiente y el banco no tiene los suficientemente activos para cubrir sus pasivos en ese momento. Eso se llama un descalce de plazos. Problemas de confianza. Los depositantes y los otros inversores pueden perder su confianza en los bancos y retirar su dinero, lo que puede empeorar la situación de liquidez e insolvencia. Problemas de regulatorio. La falta de regulación y supervisión adecuadas pueden permitir que los bancos tomen riesgos excesivos, lo que puede aumentar el riesgo de una quiebra bancaria. En respuesta a la crisis bancaria, los gobiernos y los bancos centrales a menudo implementan medidas para estabilizar la economía, como la inyección de liquidez en el sistema financiero, la nacionalización de los bancos, el riesgo de quiebra, la implementación de regulaciones más estrictas para prevenir futuras crisis. Raymond Reck en 1998 nos dicen sobre las crisis. Rims y Reinhard en 1998 son dos economistas que han realizado importantes investigaciones sobre las crisis financieras y sus causas. Sus trabajos han señalado la crisis financiera que son eventos recurrentes en la historia económica que se caracterizan por una serie de características comunes. Incluyen: las crisis son eventos agudos repentinos que ocurren después de un periodo prolongado de crecimiento económico y financiero. Las crisis pueden ser repentinas por un aumento de la inversión del crédito y una caída de los tipos de interés. Las crisis suelen ser desencadenadas por eventos específicos como una crisis de riesgo de liquidez. Las crisis suelen ser acompañadas por caídas de precios de activos, incluyendo bienes muebles, acciones y bonos. Las crisis suelen tener impactos económicos significativos, incluyendo la caída de la producción, el empleo y los ingresos, así como el aumento de la pobreza y la desigualdad. En resumen, Klein y Reinhardt han demostrado que las crisis financieras son eventos complejos que se caracterizan por una serie de factores económicos, financieros, políticos que pueden tener un impacto significativo en la economía global. Sus hallazgos han sido ampliamente citados y han influido en la compensación actual de la crisis financiera. ¿Qué es el contagio financiero? Es un tema de gran relevancia. El contagio financiero se refiere a la propagación de los efectos negativos de una crisis financiera de un país o en otros países a nivel mundial. Esto ocurre cuando los mercados financieros están interconectados y las crisis del país pueden afectar a los demás países a través de canales de transformación como el comercio, la inversión, los flujos de capital, la confianza de inversores. El contagio financiero puede ser tanto real como percibido, lo que significa que la propagación de la crisis puede deberse tanto a fundamentos económicos como a expectativas y
percepciones de los inversores y actores del mercado. El contagio financiero es un tema de gran relevancia porque puede exacerbar la magnitud y duración de las crisis financieras y afectar negativamente el crecimiento económico y el bienestar de todo el mundo. Sabemos que hay más crisis bancarias en los países emergentes que en los industriales. Es cierto que en países emergentes han experimentado más crisis bancarias que en los países industrializados en las últimas décadas. Eso se debe a que parte de la menor estabilidad financiera en los países de desarrollo y la mayor propensión de las crisis financieras en los mercados emergentes debido a factores como la falta de transparencia, la debilidad de los sistemas bancarios y financieros, la volatilidad de los flujos de capital y la dependencia de la economía de las exportaciones de materias primas. Además, los países de desarrollo a menudo tienen sistemas bancarios más pequeños y menos diversificados, lo que significa que están más expuestos a choques externos y a la concentración de riesgos. En algunos sectores o instituciones financieras también pueden tener instituciones políticas o legales menos desarrolladas, lo que hace que más difícil resolver la crisis bancaria de manera efectiva y prevenirlas en el futuro. Sabemos que las variables macroeconómicas se nos asocian sistemáticamente con episodios de crisis bancarias. Sí es cierto que existen variables macroeconómicas que se asocian con episodios de crisis bancarias, como por ejemplo el crecimiento económico. Una desaceleración o contracción de la economía puede aumentar el riesgo de incumplimiento del préstamo y reducir la rentabilidad de los bancos. Inflación. Las tasas de inflación pueden aumentar el costo de los préstamos y erosionar la calidad crediticia de los prestatarios, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de incumplimiento y de problemas de los balances de los bancos. Tipo de cambio. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar a la calidad de los préstamos denominados en moneda extranjera, lo que puede aumentar el riesgo de incumplimiento y provocar problemas de los balances de los bancos. Políticas monetarias expansivas pueden aumentar el riesgo de burbujas de activos, excesos de apalancamiento o que a su vez puede aumentar el riesgo de crisis bancaria. Regulación y supervisión. La falta de regulación y supervisión adecuada puede permitir la acumulación de riesgos excesivos en los bancos, ya que puede aumentar el riesgo de crisis bancaria. Es importante destacar que estas variables no siempre son causas directas de las crisis bancarias, sino pueden actuar sobre factores de amplificación o aceleración de los problemas ya existentes en los sistemas bancarios. Sabemos que los costos de resolución de una crisis son altos y son altos en los países de América Latina. Es cierto que los costos de resolución de las crisis bancarias pueden ser muy elevados, no solo en América Latina, sino en cualquier otra región del mundo. En general, estos costos incluyen una combinación de gastos relacionados con la reestructuración y recapitalización de los bancos en problemas, la liquidación de las instituciones viables, la garantía de depósitos y otros depósitos bancarios y la restauración en la confianza del sistema financiero. En el caso de América Latina, la experiencia de las crisis bancarias en la década de 1990 y a principios de la década del 2000 mostró que los costos de resolución de estas crisis fueron particularmente altos, esto debido a la gran parte de que muchos de estos países tenían sistemas financieros débiles y mal regulados. Las crisis fueron exacerbadas por la falta de transparencia y la mala gestión de los bancos y otras instituciones financieras. Además, en muchos casos, los gobiernos en la región tuvieron que recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales para financiar los costos de resolución de crisis o el aumento de la crisis aún más carga financiera a largo plazo. ¿Qué nos dice Friedrich von Hayek sobre la crisis financiera? Nos dice Hayek, que es uno de los principales representantes de la escuela austriaca, que aboga en una economía de mercado libre sin la intervención del gobierno en la economía. Según Hayek, la intervención del gobierno en la economía a través de políticas monetarias y fiscales disruptivas crea desequilibrios en el mercado, distorsiona las señales de precios, lo que a su vez lleva a la inversión a áreas no sostenibles y una eventual crisis. En particular, Hayek se opuso a la política de tipos de interés bajos implementadas por los bancos centrales para estimular la economía, aumentando que esto llevada a una expansión crediticia artificial y a una inversión excesiva en proyectos rentables. Para él, la solución de las crisis financieras era dejar que el mercado se autorregulara y ajustara por sí mismo.
En resumen, Hayek creía que la intervención gubernamental de la economía y la expansión crediticia eran principales causas de las crisis financieras y económicas, y abogaba por una economía de mercado libre y sin intervención del gobierno. La internacionalización de los flujos de capital y la oportunidad también es un riesgo. Es cierto que la internacionalización de los flujos de capital puede brindar oportunidades para el crecimiento económico y la inversión, pero también puede crear riesgos para la estabilidad financiera y económica. Algunos de los riesgos asociados con la internacionalización de flujos de capital incluyen la volatilidad de los flujos de capital. Los flujos de capital pueden ser muy volátiles, pueden ser afectados por cambios en las condiciones económicas, políticas de países emisores y receptores. Riesgo cambiario. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden mantener un impacto significativo en los retornos de inversión, en la capacidad de los países para pagar sus deudas. Contagio financiero. Una crisis financiera de un país puede propagarse de dependencia de flujos de capital. Algunos de los países pueden volverse demasiado dependientes en los flujos de capital, lo que puede hacer que sean más vulnerables a los cambios en las condiciones económicas y políticas. En resumen, la internacionalización de los flujos de capital puede ser una opción o una oportunidad para el crecimiento económico y la inversión, pero también es importante abordar los riesgos asociados con ella para evitar posibles crisis financieras y económicas. El sector bancario es un agente fundamental para la transmisión de estos capitales en la economía. El sector bancario desempeña un papel fundamental de la intermediación y distribución de los flujos de capital en la economía. Los bancos captan depósitos de los ahorradores y canalizan hacia la concepción de préstamos a empresas y particulares que necesitan financiación. También pueden invertir en activos financieros, incluyendo bonos, acciones, y prestar servicios de asesoramiento y gestión de patrimonio. Bueno, ahora lo más importante que quiero rescatar sobre todo es lo siguiente. Primero, la causa de las crisis financieras en América Latina, resalto, es un tema negativo. Sin embargo, las situaciones negativas pueden sacar experiencias positivas. Las 4 causas que originan las crisis bancarias. La primera causa son los malos bancarios, que no realizan adecuados análisis crediticios para otorgar sus créditos. Realmente creo que estas personas son principales causantes de los problemas en los bancos. La segunda causa son los malos banqueros, porque actúan a corto plazo y no planifican a largo plazo, porque manejan el banco como si fuera una industria y si fuera un comercio así, y no debe manejarse un banco porque otorgan créditos a sus empresas y sus familiares, porque usan el banco como su caja chica y porque arriesgan muy poco patrimonio. Después de todo, son dueños de los bancos, solo invierten el 10% del banco de los depositantes invierten en el 90% restante. Es algo que quiero que tomar bien en cuenta, porque según el seguro de depósito, el 10% digamos, si tú depositas 100 bolivianos, 10 bolivianos debería ir al fondo de seguro de depósito, pero mientras tanto, tus 90 bolivianos, el banco lo destina a inversión, a préstamos. La tercera causa de que son los supervisores, por no exigir buenas leyes, por no tener personal bien entrenado para cumplir sus funciones, sino exigir a los banqueros que hagan bien las cosas. Por último, y la cuarta causa tiene que ver con los políticos, porque no aprueban buenas leyes de supervisión y no son exigentes, porque no apoyan a los supervisores para que efectúen una buena supervisión, porque después de todo un banco quiebra, muy pocos resultan culpables y muchos se benefician. Finalmente, un breve análisis de la sociedad boliviana. En términos generales, creo que una excelente legislación financiera del sector bancario, muy eficiente en cuanto a normas y requerimientos patrimoniales. Después de todo, cuanto más dinero y más capital pongan los accionistas, menor va a ser la probabilidad de quiebra, pero más tiene sería una supervisión bancaria catalogada como una de las mejores en América Latina. La crisis es una situación que no se ha manifestado en toda su extensión en Bolivia. Espero que cuando llegue la crisis, porque en algún momento tiene que llegar, realmente estemos bien preparados para que su efecto no sea muy fuerte en los bancos.
¿Qué hace falta hacer en Bolivia? En primer lugar, como se mencionó anteriormente, hay que introducir un seguro explícito para los depositantes. El gobierno no puede seguir costeando todas las quiebras. En segundo lugar, hay que regular el calce de fondos. Existe un descalce de fondos en Bolivia bastante importante y creo que en el futuro, si hay una crisis, este podría ser un punto que afecte la solidez del sistema bancario. A ver, Alejandro Coronado, gerente de sistema financiero del Banco Central de Bolivia, nos dice que el origen de la crisis bancaria, especialmente en Bolivia, así con que no hay cuatro actores fundamentales que se accionan y posible evolucionan paulatinamente a medida de crisis sucedida. Los primeros se interactúan entre sí, los accionistas y los administradores de las entidades financieras. Considero que estos son principales causas de las crisis y otros dos actores que constituyen la regulación del marco legal. Con selección a los accionistas y administradores de las entidades financieras, estos tienen dos grandes deficiencias: no efectúan planificación estratégica en sus entidades, sobre todo en Bolivia, y tienen una mala política de administración de riesgos. La falta de la planificación estratégica de entidades financieras es un denominador común en la mayoría de los bancos de Latinoamérica y en el mundo entero. No existen políticas de previsiones, políticas de diversificación de riesgo geográficas o relacionadas por rubros, por tanto, de los activos y los pasivos. Es importante porque la cartera de los bancos, sobre todo aquellos que presentaban problemas, estuvo concentrada en ciertos rubros. El número de prestatarios y depositantes. El otro aspecto debe tomarse en cuenta cuando se percibe una entidad financiera empieza a tener problemas, es tener pocos depositantes, que puede originarse inicialmente problemas de liquidez, luego de solvencia. Otro factor que debe considerar es el límite de endeudamiento externo, especialmente por la calidad de deuda externa de las entidades financieras. Otro tema relacionado con la planificación estratégica es la falta de indicadores de alerta de acciones que deben seguirse cuando los indicadores sobrepasan los límites permitidos por ley o permitidos por dentro de la política fijada del directorio de los administradores de las entidades financieras. De igual están las políticas de márgenes de crédito para ejecutivos y otros procedimientos operativos cuyo incumplimiento debe ser exigido por los entes de supervisión. Otro aspecto fundamental está relacionado con las políticas de capitalización de los años pasados. Los bancos tenían una política de recapitalización, sus instituciones solo empleaban sus utilidades y muchas veces esas resultaban insuficientes para acompañar el crecimiento de la cartera de los bancos. Creo que este también es un elemento importante de los accionistas que deben tomar en cuenta. Con relación al segundo punto, en que está relacionado con la planificación estratégica, vemos una mala política de administración de riesgos, que es también denominador común de los bancos que tuvieron problemas. Por ejemplo, las carteras vinculadas a los dueños de las entidades financieras, la falta de seguimiento y control de las operaciones generadas por las entidades financieras y la falta de control cruzado y de controles internos. En muchos bancos, las medidas que sus operaciones se hacen más complejas, resulta más dificultoso tener controles internos adecuados para hacer un buen seguimiento. Otro tema importante es el relativo a las sobrecompras o sobreventas excesivas o posiciones cambiarias, el entrenamiento externo excesivo y a corto plazo para financiar carteras domésticas a plazos mayores es peligroso. En 1994 los bancos se vieron afectados por la crisis porque financiaron volátiles recursos externos, cartera interna a mediano plazo. Luego el tequilazo disminuyó el financiamiento del país. Los bancos estaban incurriendo en estas operaciones, les generó un desgaste de plazos, una necesidad de liquidez para hacer frente a sus propias obligaciones, situación que elevó la tasa de interés de la época. Otro punto para entender en consecuencia es poco conocido que tienen los bancos en sus propios clientes, tanto los depositantes como los que toman el crédito. Otro tema relacionado es la existencia en algunos casos de funcionarios con mucho poder de decisión habilitados para hacer operaciones que ponen en riesgo las entidades financieras. Por último, los fraudes de los ejecutivos tampoco están separados de una mala política de administración de riesgos. Si no tienen procedimientos bien establecidos, es más fácil hacer fraudes en las entidades financieras. Para evitar prácticas poco éticas de crédito, la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia prohíbe a créditos vinculados. En otros países hay ciertos límites que se perciben, pero dado a este ha sido de los problemas principales, las crisis bancarias en Bolivia tienen cero vinculación.
Para finalizar, las tendencias de Bolivia en todo el mundo está orientado a las leyes de regulación de las entidades financieras hacia un seguimiento mucho más cercano a la calidad de gestión. Este es un tema muy importante, muy difícil de controlar, muchas veces subjetivo, pero creo que la calidad de gestión depende también del desempeño que tengan las entidades financieras. ¿Qué nos dice Jorge Patiño, consultor? Eh, nos dice sobre aspectos de la crisis bancaria. Quisiera abordar sobre temas que particularmente apropiado del papel del Banco Central en las entidades de supervisión y el manejo de la crisis. Mis comentarios estarán orientados específicamente al caso boliviano. En primer lugar, creo que es importante hacer dos distinciones. La primera entre el manejo de las crisis individuales y las crisis sistémicas. La segunda, en el papel del Banco Central. Hay una superintendencia de bancos sobre el manejo de ambas crisis. Y la pregunta podría ser, ¿salvar los bancos o salvar los sistemas? Generalmente la palabra crisis que se revela para los sistemas, pero no siempre es fácil distinguir cuando se viene una pequeña lluvia o una tormenta. Dicen que el capitalismo sin quiebra es como una religión sin pecado, entendiendo que tal afirmación se refiere a su inevitabilidad más que a sus beneficios. Quisiera rescatar este aspecto benéfico tiene para el sistema de las quiebras. No niego que una quiebra siempre viene acompañada de aspectos traumáticos y no creo que haya que estimularlas. Mejor sería que si no suceden. Sin embargo, las quiebras mantienen el equilibrio de las expectativas de un sistema en el que los agentes pueden entrar a jugar sin la perspectiva de perder. No es sano. Naturalmente, cuando hablo de perder me refiero a que los agentes toman decisiones si las quiebras son señales de una de las funciones más importantes de las entidades de supervisión. Se aseguran tales señales que recibe el mercado sobre la situación de los bancos sean las mejores posibles e iguales para todos. Y me refiero a la calidad de las señales, no a la calidad de las noticias. Si las señales de los depositantes reciben los bancos no son buenas, en realidad no se puede hablar de riesgo moral. El famoso riesgo moral del que se habla para los depositantes solo tiene sentido cuando ellos reciben información adecuada sobre la situación de los bancos donde depositan. La información conocida después de los procesos de reestructuración bancaria es en casi todos los países muestra de la información de las entidades conocidas por el público en el periodo antes de su estructuración no correspondería a la realidad. Las diferencias fueron realmente importantes y eso se pudo constatar en el caso boliviano y en otros países, particularmente con relación a la calidad de los activos. Un estudio realizado recientemente en el CIREFI muestra que la variable micro más importante para predecir los problemas de un banco es la exposición del capital. Si bien hay que reconocer las limitaciones que tienen las entidades de supervisión en reconocer y dar a conocer la situación de las entidades en problemas, también es bueno enfatizar que la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana a fin de que los problemas sean corregidos a tiempo todavía y puede hacerlo y no cuando no tomen las medidas de correspondan lo antes posible. La liquidación sin deuda es traumática, pero como las cirugías hay que hacerlas y cuanto más antes mejor. Y aquí la independencia y superintendente es importante que el Banco Central tiene un papel importante de curar una crisis individuales. No hay banco que quiebre sin que antes acuda al Banco Central para pedir un pequeño crédito de liquidez, siempre pequeño y siempre urgente, como dicen lo que los piden. En estos casos, el Banco Central debe saber reconocer entre un problema de liquidez y uno de solvencia. Si el Banco Central otorga créditos de liquidez a instituciones que corresponden realmente a este nombre, estará también contribuyendo a distorsionar las señales que deben regir y el funcionamiento del sistema financiero de una economía de mercado. Naturalmente es la situación cuando se trata de una crisis sistémica, las quiebras individuales no son inevitables, sino son, como dijimos, deseables. De cuando en cuanto no se puede decir lo mismo que las crisis sistémicas, que si bien sean también inevitables, no conozco a nadie que llame deseable, siendo así, no lo es el gobierno, lo que pueda sensatamente dejarlas ocurrir sin que algo pueda evitarlas, o si eso no fuera posible para paliarlas. Aquí nuevamente el Banco Central y la Superintendencia tienen importantes y diferentes papeles que jugar.
La superintendencia debe no solo ejercer la función de supervisión y control de la calidad de la información, sino debe participar junto con el gobierno en el manejo de las crisis, proporcionando información y análisis acerca de la viabilidad de las instituciones elegibles, descartando a insalvables y aún en las crisis sistémicas. No todo se puede salvar. Para esto es patrimonial que las superintendencias desarrollen una capacidad de análisis que vaya más allá de una capacidad de auditoría, de verificar información o de simple cumplimiento de normas. Es importante que sepan entender la verdadera situación de un banco. Por su parte, el Banco Central deberá jugar un papel importante cubriendo la retaguardia, por si decirlo. Si la crisis es sistémica, la función de prestamista de última instancia del Banco Central adquiere recién su verdadero sentido. Como ya dije, la distinción entre problemas de liquidez y solvencia en estas circunstancias se hace aún más importante. Finalmente, creo que para esta discusión el papel del Banco Central y la superintendencia sea completa, sería necesario incorporar en el cuadro otros elementos importantes en el manejo de la crisis sistémicas, lo que puede ser que se presentan en los diferentes países, las entidades de seguros de depósito y las entidades de reestructuración bancaria, pero no es el tema que amerita un tiempo especial para discutirlo en otra oportunidad. Bueno, es algo muy apasionante el tema de las crisis financieras y las quiebras bancarias. Vemos que actualmente en Bolivia lo que ocurre es que existe un decrecimiento en la economía, lo que está ocurriendo que exista una reducción de crédito también, un lento crecimiento con la baja de los depósitos, porque el Banco Central ya está aumentando sus depósitos, la tasa de interés en los depósitos, está haciendo que una parte de la demanda de los depositantes se vayan al Banco Central. Y lo que ocurre también es que el sector privado se quede sin fondos. Y como catena en esto, en que muchas empresas van a estar escasos de liquidez. Y eso lo vamos a analizar en el